¿Se acuerdan ustedes que la última vez que compartí les pedí que filtraran la predicación a través de las 3 Cs de Comunidad Cristiana de Camarma? ¿Y saben que esas 3 Cs eran? Corazón, casa y comunidad. Hoy también. Hoy la predicación de hoy va de herramientas. Y va de herramientas para acabar con todas esas malas hierbas. Media docena de ocasiones fueron las que Jesús utilizó las parábolas que tienen que ver con la siembra y la cosecha. En el Evangelio encontramos al menos 6 veces en las que Jesús nos habla con esas alegorías, con esas metáforas. Y si quieres entender de qué va el reino y si quieres comprender cómo funciona tu vida, tienes que comprender lo que Jesús nos quería decir con la metáfora del jardín y del huerto. La siembra, el riego, en definitiva el crecimiento, la floración, las semillas, todo eso tiene que ver con lo que Dios hace en nuestra vida, y con nuestra vida está llena de cambios, de etapas, de fases que van evolucionando. Si las semillas que plantas en tu corazón son buenas, obtienes buenas plantas que crecen y dan flor y luego fruto bueno. Pero si plantas semillas malas, lo que obtienes son malas hierbas. Puede suceder que sin darnos cuenta estemos regando las malas plantas que están saliendo en nuestra vida, que están arraigando en nuestro corazón y que están creciendo, generando raíces profundas y dando un fruto que luego hará que esa semilla se disemine y colonice absolutamente toda nuestra vida. Hoy de lo que quiero hablarles es precisamente de eso, porque las malas hierbas aparecerán siempre en nuestra vida, pero quiero que hagan otra mirada de esta metáfora del corazón como tierra de cultivo y la semilla. Quiero que piensen en no solamente que hay malas semillas que generan en nosotros malas hierbas, sino que en nuestras actitudes, en nuestras conductas, en nuestros pensamientos podemos estar no solamente sembrando, sino cuidando, regando esas malas hierbas. Una de las claves es pensar a quién le damos nosotros permiso para sembrar en nuestro corazón esa semilla. Le damos permiso pues, a personas, le damos permiso a series, le damos permiso a redes sociales, le damos permiso a música. Todo lo que está en nuestro alrededor genera en nosotros un impacto. Ese impacto puede traducirse como una semilla. Hay muchas semillas que caen en nuestro corazón y algunas de ellas germinan y no podemos evitarlo. La Biblia nos habla de que no podemos evitar que crezcan esas semillas, pero sí tenemos la responsabilidad de, en cuanto empiezan a despuntar del suelo, antes de que arraiguen y que se propaguen, porque ya saben ustedes que hay plantas que se propagan por las raíces. Entonces tú arrancas la planta y si no eliminas todas las raíces de la tierra, esas raíces brotarán de nuevo y llenarán tu corazón de malas hierbas. Siembra buenas semillas de convicciones, de hábitos, de buenas relaciones. Siembra buenas semillas en tus finanzas, en tu carácter, en tu familia, en tu carrera profesional, en tu ministerio. Hoy quiero que reflexionemos sobre quién cuida, quién está regando esas malas plantas. Porque hay una naturaleza en mí, un yo, el yo uno, que es el que está aferrado al cuerpo, a la carne, al pecado, y que insiste en seguir regando plantas que no han sido plantadas por Dios y que lo único que harán es hacer crecer maleza en nuestras vidas. Pero hay otro yo, que es el yo que ha nacido de nuevo, el yo que está lleno del Espíritu Santo, y es el que tiene la obligación no solamente de arrancar esa mala hierba, sino además de sustituirla por una buena. Porque ¿saben lo que pasa cuando picas el suelo arrancando las malas hierbas? Lo dejas rastrillado, lo dejas limpio, luego lo riegas. Que como no plantes una planta buena,
volverá a salir una mala hierba. Y ese es el principio de la sustitución. Tenemos que arrancar lo malo y plantar lo bueno. Esto es lo que quisiera compartir con ustedes. Este es un poco el desafío para esta mañana. Primero, que entendamos qué son las malas hierbas, porque si no entendemos la metáfora, no sabemos distinguir entre una buena hierba de una mala hierba y arrancaremos lo bueno en lugar de lo malo y dejaremos lo malo pensando que es bueno. Lo segundo es identificarlas que crecen en nuestra vida, porque no todas las malas hierbas crecen en cada uno de nosotros. Cada uno es tentado según su propia concupiscencia, dice la Biblia. ¿Eso qué significa? Significa que las debilidades se convierten en oportunidades para hacer lo malo, en tentaciones. Entonces, identifica cuáles son tus puntos de flaqueza, cuáles son esas malas hierbas que crecen para poder sacarlas. Luego, deja de regarlas. Y es que me he dado cuenta en mi vida muchas veces que en lugar de estar cuidando de lo bueno, estoy regando lo malo. ¿Y qué cosa más absurda que alimentar una planta que está robando los nutrientes, que está robando la luz, que está robando el espacio físico de lo que yo quiero que crezca, de lo que Dios ha plantado? Tenemos que arrancarlas de raíz, ser radicales. No vale con quitar las hojas, porque al arrancar las hojas de una mala hierba, lo que haces es estimular el crecimiento radicular, hacer que la raíz crezca más, que se haga más potente, más fuerte, y ya verás tú como cada vez saldrá con más fuerza. Y por último, lo que es consejería preventiva. No solamente se trata de arrancar lo malo, sino de prevenir que lo malo arraigue en nuestra vida. Hay maneras, y lo vamos a ver en esta mañana, para que podamos descubrir cómo podemos evitar que las malas hierbas colonicen nuestro corazón y nos pase como le ha pasado a la cancha de fútbol. Las metáforas son figuras literarias que sirven para explicarnos de forma sencilla principios espirituales y principios morales. En la Biblia encontramos metáforas y también alegorías. Una metáfora es una figura literaria que nos compara dos cosas sin utilizar la palabra como. Por ejemplo, él es un león. Eso significa que esa persona tiene las cualidades de valentía, de fuerza de un león. Eso es una metáfora. En cambio, una alegoría es una historia en la que hay personajes, eventos o símbolos que tienen un significado. Por ejemplo, en la Biblia encontramos la alegoría del sembrador. Y también encontramos la alegoría de Dios como el pastor. Estos son ejemplos de cómo la Biblia nos enseña principios espirituales y morales. Cuando la Biblia nos habla de malas hierbas, de buenas hierbas, de plantar, cultivar, arrancar, nos está dando claves, enseñanzas importantes para nuestro desarrollo personal, pero también nos está hablando en términos de la lucha entre el bien y el mal. Porque hay alguien muy interesado en colonizar tu corazón con malas hierbas, que parecen bonitas, que son frondosas, que incluso tienen flores agradables, pero que dan malos frutos. Y que lo único que hacen es eliminar, competir con aquellas plantas que realmente Dios ha puesto en tu vida. Si quieres comprender por qué, siendo tan buena persona como eres, te pasan cosas malas, si quieres entender por qué, queriendo hacer el bien, en ocasiones lo hacemos mal, si te está pasando que en el jardín de tu vida has descubierto que hay malas hierbas, esta predicación te interesa. Y acuérdate de darle a like y suscribirte al canal. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué son, para no confundir, no sea cosa que vayamos a arrancar lo bueno y dejar lo malo. La Biblia utiliza, como les he dicho, metáforas y alegorías relacionadas con las malas hierbas. Encontramos malas hierbas asociadas a conceptos como son el pecado, la maldad o las influencias negativas. Por ejemplo, Jesús en Mateo 13, 24 al 30 compara el reino de los cielos con un hombre que sembró una semilla en el campo. Lo que pasa es que mientras dormía, mientras Jerry no estaba, vino otro y sembró cizaña. La cizaña representa a aquellas personas, aquellas influencias negativas del mundo que
bueno, pues compiten con el bien. En Mateo 15:13, como acabamos de leer, dice: toda planta que no ha sido plantada por mi Padre Celestial será desarraigada. Jesús se refiere a todas las personas o malas enseñanzas que tienen que ser arrancadas y rechazadas para evitar la confusión, para evitar las malas enseñanzas. Podríamos calificar las malas hierbas, como les digo, de pecado, de maldad, de influencias negativas, pero también son aquellas cosas que nos distraen del propósito de Dios. Una mala hierba no necesariamente tiene que ser algo malo. Pueden ser cosas buenas, pero que nos distraen del propósito de Dios. Cosas buenas, pero que reemplazan el primer lugar que tendríamos que dar a Jesús en nuestra vida. Eso se convierte en una mala hierba. Por otro lado, la metáfora de las malas hierbas nos ayuda a aprender a lidiar con las dificultades de la vida, porque hay una verdad y la Biblia no la elude. Siempre en tu vida habrá circunstancias que generarán en ti malas hierbas. Las malas hierbas son una realidad y por mucho que luches con ellas, con la azada, con el rastrillo, con las manos, con lo que sea, vuelven a salir. Lo primero es que siempre en todos los jardines hay malas hierbas. Tener malas hierbas en tu vida no significa que seas un desastre ni una calamidad, ni significa que te estés alejando de Dios necesariamente. Significa que Satanás está muy interesado en tu vida y compite con Dios para hacer el mal. Si tú por la mañana te levantas y no te cruzas con el demonio, es que vas en su dirección. Con lo cual, si hay malas hierbas en tu vida, significa que tu corazón es un corazón en el que Satanás ha perdido y necesita conquistarlo de alguna manera. Y lo va a hacer sembrando continuamente, porque a pesar de que las arranques en tu vida, siempre habrá problemas, siempre habrá dificultades. La Biblia dice mucho sobre estas cosas, no elude en absoluto, ni nos pinta una vida made in Hollywood. En Santiago 1, del 2 al 4 se nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a cabo su obra completa, porque la vida es un proceso, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte de nada. Los problemas y las preocupaciones, o sea, las malas hierbas, son parte natural y normal de la vida. Y no se trata de decir, ¿por qué a mí? Sino, como me dijo Beatriz un día, ¿por qué no a mí? Todos y todas tenemos malas hierbas en nuestra vida. Pero además la Biblia nos enseña que Dios está con nosotros en medio de las dificultades, de la adversidad, de la prueba. Isaías 41, 10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y te sostendré con mi mano victoriosa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando enfrentamos las dificultades de la vida? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Centrarnos en Dios y no en el problema. Porque cuando tú te centras en el problema, estás regando la mala hierba. Estás alimentando el crecimiento de esa planta. Céntrate en Dios y no céntrate en el problema. Otra cosa que aprendemos, cuando estamos en adversidad, además de centrarnos en Dios y no en el problema, podemos entender mucho mejor y ser mucho más misericordiosos con personas que también están pasando por dificultades, están en debilidad, están en tribulación. Somos más comprensivos, más compasivos y permitimos el error, porque con nosotros somos muy tolerantes ante el error, pero con el error del otro, del prójimo, somos inflexibles, somos despiadados. Cuando hacemos esto es cuando encontramos la fortaleza de Dios, la esperanza en Él, y es cuando crecemos, es cuando maduramos, es cuando damos fruto en todas las áreas de nuestra vida. Es entonces cuando lo que estamos regando es la buena planta. Con demasiada frecuencia, cuando enfrentamos situaciones negativas, nos
obsesionamos, nos obcecamos, nos centramos en lo negativo. Y no les estoy diciendo que tenemos que pasar por las dificultades como si fuéramos ingenuos, como si fuéramos insensibles, como si nos diera todo igual. Evidentemente, y la Biblia no lo oculta, cuando estamos en dificultades y tribulaciones, oramos y lloramos y nos amargamos y Dios nos quita la amargura. Pero lo que no podemos quedarnos es en el amargor. Enfoquémonos en las buenas semillas que han germinado en lugar de centrarnos en las plantas que son malas hierbas. La Biblia dice mucho en el enfoque y dice cosas como, finalmente, hermanos, Filipenses 4:8, lo dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, y si hay algo digno de alabanza, piensen en estas cosas. Y pensar en estas cosas es regar las buenas plantas. Porque a veces el pensamiento excesivo, el pensamiento bloqueado en el mal, en lo mal que me va, en lo mal que lo hago, en lo torpe que soy, en la adversidad que tengo, lo único que hace es poner a Goliat en el póster y olvidarnos de Cristo. Cuando a quien tenemos que tener en el póster es a Jesús. Cuando nos obsesionamos, nos obcecamos, nos centramos en las cosas negativas, es muy difícil encontrar fuerza y esperanza. Cuando nos centramos en Jesús, es mucho más fácil encontrar esperanza. La pregunta de esta mañana es, ¿estás regando las buenas o las malas plantas? ¿Estás regando las buenas hierbas o estás regando las malas plantas? Y esa pregunta es muy importante. Para descubrir lo que estamos haciendo tenemos que identificarlas. Y te voy a pedir, si quieres, que hagas lo siguiente, que escanees con el móvil este código QR. No sé si llega. Si llega, genial, pero si no, tampoco pasará nada. Porque tendrás la oportunidad de escribir qué malas plantas hay en tu vida. Y esto es una app que luego os pasaré, a través del boletín os lo pasaremos. Es anónima y con ello puedes expresar, nombrar, identificar las malas plantas. Porque mira, hasta que tú no sabes nombrar cuál es el problema, normalmente vamos equivocados en la solución. En las relaciones de matrimonio, en las relaciones fraternales con hermanos, espirituales y carnales, hasta que no hemos identificado el problema, siempre el otro es el enemigo. Cuando enfocamos el problema, nos podemos poner uno junto al otro y poner enfrente al enemigo, que normalmente es el problema que tiene nombre y que se parece mucho a Satanás o a nuestra propia debilidad, a nuestra carnalidad. Pero ya el enemigo no es el otro. Por eso es súper importante, hermanos, que ustedes esta mañana identifiquen y pongan nombre a cuáles son las malas hierbas. Porque si no, estas herramientas que vamos a ver ahora no van a servir para nada. Será una predicación más. Además, una predicación muy poco original, porque hablar de las semillas no es nada original. Lo que sí puede ser más original es el tema de la perspectiva. Y la perspectiva que quiero que cambies en esta mañana es, en lugar de regar lo malo, riega lo bueno. Porque sin darte cuenta, y este es el aviso para navegantes, estamos regando las malas hierbas. A lo largo de la predicación, si estás escribiendo en el móvil, pensaré que estás etiquetando esas malas hierbas y felicidades por ello. He hecho una taxonomía de plantas y la primera agrupación que he hecho de malas hierbas tiene que ver con la familia de las actitudes y las emociones negativas. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con esta familia de plantas porque agarran con una rapidez, se multiplican con una velocidad, devoran la tierra con una intensidad increíble. No riegues nunca estas malas hierbas. Para arrancarlas necesitas un corazón humilde. Necesitas estar dispuesto a someterte al Señor. No les dediques atención, no les dediques cuidado a estas plantas. En Efesios 4:2 dice, por último,
Todos ustedes deben ser humildes y tener un espíritu humilde, amable y paciente. Sopórtense unos a otros con amor. Y en el verano, cuando pasamos más tiempo juntos, cuando el calor hace que estemos como más exacerbados, más tensos, más nerviosos, soportémonos los unos a los otros con amor. Sopórtate y sopórtales al menos tanto como Dios te soporta a ti. Perdónales y ámales al menos como Jesús lo ha hecho por ti. No se preocupen porque al final de la reflexión, de la predicación, hay otro QR en el que ustedes se podrán bajar el PDF entero de todo, ¿vale? Entonces, para que si escriben, bueno, no pasa nada, me encanta que escriban. Es el 80% de lo... No, pero es fantástico porque el 80% de lo que voy a contarles dentro de 40 y poco horas lo habrán olvidado. Otra familia de malas hierbas. Esta variedad es la de la falta de fe, la duda, la ansiedad. Y estas plantas, si las riegan, van a socavar tu confianza en Dios. Si no confías en Dios, si te falta fe, es porque estas plantas las estás cultivando. Sin darte cuenta, las estás regando. Para arrancar estas malas hierbas, lo fundamental es fortalecer tu fe. ¿Cómo? Pues nutriéndote de la palabra. ¿Cómo? Cultivando la gratitud, el servicio a los demás, cambiando tu manera de pensar. Tu manera de pensar modifica tu manera de sentir y eso condiciona tu manera de actuar. La batalla, hermanos, hermanas, está en nuestra mente. Mira la vida desde la perspectiva de Dios. Primero, reconoce que en esta vida se sufre. No pienses, otra vez me toca sufrir. Es que en esta vida el sufrimiento es una constante. Y sé que vivimos en la cultura de la distracción, de la sociedad del entretenimiento, y lo único que pretende es que vivamos enajenados y alienados. Y por eso, entre vídeo y vídeo, no te dan la oportunidad de pensar, ¿quiero parar? Muchos de ustedes son nativos digitales, pero un nativo digital, el concepto de nativo digital es aquel que ha nacido en una cultura, en un momento histórico, en el que hay una tecnología que domina. Pues permítanme decirles, un nativo digital no es el que ha nacido en ese momento de la historia en el que hay una tecnología y la domina. Porque los nativos digitales saben entrar en Internet y en las redes sociales, pero no saben salir. Y yo les animo a que ustedes cuando entren, y a veces es una mala planta que te roba el tiempo, aprendan no solamente a entrar, sino también que aprendan a salir. Para arrancar estas malas hierbas, primero, reconoce que en la vida hay sufrimiento y hay dolor. Segundo, acepta que todos pasamos por pruebas. Todos. No es algo que me pasa a mí, qué desgraciado soy, si es que soy el pupa, si es que todo me pasa a mí. Todos y todas pasamos por pruebas. Tercero, aprende a vivir por gracia y reconocer que Dios es Dios y tú no. Y cuarto, considera personas que te han dado ejemplo, como por ejemplo el apóstol Pablo, que fue capaz de entender que tenía un aguijón, que formaba parte del plan de Dios, que a todo el mundo le pasan esas cosas, y en el momento en el que tuvo aceptación, su vida cambió, porque pasó de pedirle a Dios que se lo quitara a darle gracias a Dios por ese aguijón. Y cuando creas, cuando pienses que estás perdiendo la fe, vuelve a la cruz. Cuando se te olvide por qué vienes a la iglesia, por qué tienes una Biblia en tu mesa de escritorio, por qué oras cuando comes, cuando se te olviden todas esas cosas, vuelve a la cruz. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. De las 4 familias, esta es la tercera. Hay muchas variedades de malas hierbas que están relacionadas con la intención de otros, la interacción con otros y las relaciones y sus influencias. Estas malas hierbas
Se refieren a influencias negativas de personas que están a nuestro alrededor y con las que interactuamos y la cultura. No alimentes estas malas hierbas. No significa que salgas del mundo, porque estás en el mundo, pero no eres del mundo. Significa que no tienes que alimentarlas, no les des lugar. Para arrancar estas malas hierbas debemos ser selectivos en nuestras amistades. Establecer límites saludables a la hora de vincularnos emocionalmente con personas que no son hijas de Dios, que no tienen los mismos valores, las mismas actitudes, la misma visión del mundo y de la vida. Cuidado con redes, cuidado con juegos, cuidado con serie, cuidado con músicas, cuidado con la gestión del tiempo, cuidado con tu dinero, cuidado con tu sexualidad, cuidado con la alimentación. Riega lo bueno, lo que te haga bien. Para arrancar estas malas hierbas, pues tenemos que aprender a discernir entre ejercer la libertad que Dios nos ha dado y que Dios ha comprado esa libertad para ti, para elegir lo que es bueno. La libertad en Cristo significa que tengo la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. La esclavitud del mundo significa que no tienes la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo y acabas siempre eligiendo lo malo. O acabas siempre ganando Satanás. Si esa conducta, si esa relación no es de Dios para ti en este momento, si no te hace bien, entonces no la riegues. Y me estoy ahí refiriendo, por ejemplo, cuando uno se novia de un no creyente y convierte pues, el noviazgo evangelístico. Es más fácil que tú caigas hacia abajo. Si tú empujas, como dicen, jalas, si tiras de alguien para que suba, es más fácil que tú caigas, porque hay que aplicar mucha más fuerza para subir a alguien que para tirarlo. Cuidado con las relaciones, cuidado con estas plantas que lo único que quieren es alejarte de Dios. Aquí los tienen ustedes: chismes, habladurías, influencias negativas de los medios de comunicación y la cultura secular, falta de límites saludables en las relaciones, participación en actividades inapropiadas o pecaminosas por presión de grupo. Los cristianos no somos aburridos, ni somos amargados, ni somos personas que tenemos un señor arriba con unas barbas, con un palo para darnos golpes. Esos son religiosos, que son unos aburridos. Pero los verdaderos hijos de Dios somos personas que disfrutamos plenamente nuestra vida, porque tenemos la libertad en Cristo de elegir el bien. Y los que no, por muy majos que son, por muy buenas personas que parezcan que lo son, debemos ganarlos para Cristo, pero no al precio de nuestros valores y nuestros principios. En Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, pero dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. ¿Con qué alimentas tu mente? ¿Alimentas tu mente con el Facebook o pones tu face en el book de la Biblia? Porque eso que alimenta tu mente va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de sentir y va a generar conductas nuevas. Y esas conductas generan un hábito, y ese hábito genera un carácter. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque perdona, querido hermano, querida hermana, lo que Dios quiere para ti es bueno, es agradable y es perfecto. Lo que no significa que en este mundo no haya dificultades, tribulaciones y caídas, pero lo que Dios quiere y lo que viene de Él es así. La última familia de plantas, esta última variedad que vamos a ver, está relacionada con el compromiso y la disciplina. No las cultives, porque si las cultivas van a impedir un crecimiento saludable en tu jardín. Todos los buenos propósitos de Dios se van a frustrar. Vas a ser un pésimo mayordomo de Dios, de todo lo bueno que Él te ha dado. Para arrancar estas malas hierbas, tenemos que ser diligentes. Tenemos que someternos al Espíritu Santo, entender cuáles son las prioridades de nuestra vida, ser enseñables y estar dispuestos no solamente a ser enseñados por otros, sino a enseñar y discipular a los nuevos. Recuerda que para Dios no existe separación tal entre lo material, lo terrenal y lo espiritual. Todo es un todo.
Nosotros hacemos esa separación y distinguimos entre lo que hacemos en la iglesia como lo santo y lo que hacemos fuera de la iglesia como lo profano. Y le decimos a Dios, esta es tu zona y este es la mía. Y eso no funciona así. En 2 de Timoteo 2:15 leemos, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Estamos en el mes de agosto, es el mes ideal para evaluar el año, porque acabamos un curso y vamos a empezar otro. ¿Qué calificación recibimos del año escolar que hemos finalizado? Esfuércate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Es aprobado o has sido reprobado? Sé buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Querido hermano, quédate con esto. Deja de regar las malas hierbas. ¿Cuáles son las malas hierbas que has identificado en tu vida? ¿Vienen a tu mente? Porque si no vienen a tu mente, al final te voy a dar la receta, definitiva, para que broten esas malas hierbas, para que las puedas identificar. Céntrate en la buena semilla. Filipenses 4:8 es un versículo que he repetido antes y al final hasta 3 y 4 veces lo voy a citar, pero es que Pablo nos dice que debemos pensar en lo que es noble, en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, admirable, excelente, digno de alabanza. La batalla está en tu mente. La plantación y el cuidado de las buenas plantas se produce en tu mente. Enfócate en esas cosas positivas y no permitas que las malas hierbas crecen. Mira, lo que se refuerza, se repite. Y si tú pones tu atención en lo negativo, en las malas hierbas, las estás cuidando. Hablemos de las malas hierbas desde la perspectiva de la tentación. Mira, cuando te enfocas en una mala hierba, la mala hierba crece. Del mismo modo que cuando te enfocas en una tentación, no voy a caer, no voy a caer, no voy a hacerlo, no me va a volver a pasar. ¿Te estás enfocando en eso? Caes en eso. Es matemático. Matemático. ¿Quieres huir de la tentación? ¿Qué hizo José? ¡Corre! Pero no te centres en la tentación. Sal corriendo, huye, márchate, sé valiente. Pero no, ay que no voy a caer, ay que no voy a mirar, ay que no lo voy a hacer otra vez, ay que no me va a pasar. Y al final te pasa. Porque estás regando, estás alimentando, te estás enfocando en lo malo, estás regando la mala hierba. Pablo nos anima a llenar nuestras mentes con pensamientos positivos y constructivos. Y esto no tiene nada que ver con la filosofía positiva. Evidentemente es mucho más bonito ser positivo que negativo, pero no tiene que ver con la filosofía positiva. Ahora no me quiero entretener en explicarlo por qué, pero la solución para el problema de la tentación y el problema de regar las malas hierbas está en reenfocarte y sustituir. Reenfocarte y sustituir. ¿Por qué? Porque si te enfocas en lo malo, caes en lo malo. Y si sustituyes un mal hábito por uno bueno, el espacio libre que ha dejado la mala planta que has acabado de arrancar, el mal hábito ya está ocupado por algo bueno. Cuando tú quitas las malas hierbas del césped, si en ese espacio no resiembras, ¿qué lo va a colonizar? ¿Las gramíneas buenas o las malas? Normalmente las malas, porque son más fuertes, más potentes y con menos cuidados crecen mejor. Reenfócate y sustituye. Pablo nos anima a ello. Santiago también en capítulo 4, versículo 7 nos dice que resistamos al diablo y que así se alejará de nosotros. Santiago nos enseña una importante lección de la resistencia espiritual. Él nos anima a someternos a Dios. Y esa es la clave para resistir. Someternos a Dios, a su voluntad y no a la nuestra. Al someternos a Él, estamos reconociendo su soberanía y confiamos en Dios y en su cuidado. Claro, si dices, ya, pero es que Dios no me habla. Mira, si Dios no me habla, adivina quién se ha ido. Es que, ya, pero Dios no se relaciona conmigo de la manera que yo necesito para creer. Bueno, pues si esto es así, si no puedes experimentar a Dios como tú necesitas, adivina quién se ha ido lejos.
Bueno, es que ya, pero yo no tengo manera de descubrir lo que Dios quiere para mi vida. Es muy difícil conocer la voluntad de Dios. Pues igual es que tienes mucho conocimiento y poca práctica. Santiago además nos insta, además de humillarnos y someternos a Dios, a resistir al diablo. Y esto implica oponernos activamente a las tentaciones y los ataques espirituales que vamos a recibir del enemigo. De esa persona que te encuentras cuando te levantas por la mañana. ¡Fua! Es él. Yo no soy de los que ve a Satanás detrás de cada arbusto, pero sé que está. Y no lo veo y no lo busco porque me centro en Dios, en lo positivo. Resiste al diablo tal cual hizo Jesús. ¿Cuál es la técnica que utilizó Jesús? Se enfocó en lo bueno en lugar de lo malo. Lo malo que era, Satanás estaba sembrando semillas de mentira cuando le tentó y eran todos semillas de mentira. ¿En qué se enfocó Jesús? ¿En rebatirle? No, en lo bueno, en las promesas de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú para resistir el ataque del enemigo? Conoce las promesas de Dios y utilízalas para resistir la tentación. La Biblia nos asegura que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá. En Efesios 4, 22 al 24 nos dice que debemos despojarnos de la vieja naturaleza y renovarnos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. La metáfora de la ropa es muy clara. Uno no va a una tienda, se compra una chaqueta y se la pone encima de la chaqueta vieja. Uno no se prueba una blusa es de chicas, ¿no? Uno no se prueba un jersey con el viejo puesto. Te quitas el viejo y te pones el nuevo. Y te gusta tanto que te lo llevas puesto. Despójate de la vieja manera de vivir que está contaminada por el pecado. Es el principio de la sustitución. Había dos principios para la tentación, el reenfoque y la sustitución. Sustituye la vieja ropa por la nueva que Dios te da. Este proceso de transformación ocurre en nuestra mente y esto implica que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestras motivaciones. Y eso es algo que no se puede hacer. Me explico. Ayer se lo expliqué a mis hijos y lo hice fatal. Esto es algo que uno no puede hacer. Uno tiene que predisponerse a que pase. Cuando yo quiero hacer todo esto por mí mismo, lo que hago es seguir el decálogo del perfecto jardinero, que es la religión. En cambio, si yo en lugar de hacer que pase, permito que pase, estoy haciendo que sea el mismo Dios, el Espíritu Santo, el que haga todo ese proceso, toda esa transformación en mí. Con lo cual, mérito mío, ninguno. Porque si fuera mérito mío, los que sois mejores que yo, que sois la mayoría, por no decir todos, seríais espiritualmente ¡fua!, por vuestro mérito. Pero es que la gracia de la gracia es que no es tu mérito. Entonces, ¿cuál es la clave? Y si te vas a quedar con algo de esta predicación, quédate con esto. La clave está en que esto no va de hacer que pase, sino de permitir que pase, de predisponerse que pase. Y creo que vamos a adentrarnos en el inicio del curso hablando y predicando sobre las disciplinas espirituales, que nos van a centrar a permitir, a predisponernos. Y hay sucesos que tú podrías marcar en la agenda y decir, este día tuve un encuentro con Dios transformador. Pero a partir de esa fecha, todo es un proceso. Y tú tienes que predisponerte, o sea, generar las condiciones en tu vida para que Dios pueda hacer su obra. Porque el Espíritu Santo ni te obliga, ni te fuerza, ni te condiciona, ni te determina. Él deja que crezca en tu corazón lo que tú quieras que crezca. No sé si me estoy sabiendo explicar. No sé si estoy yendo muy rápido. Lo que sí sé es que voy a decir dos cosas
muchas veces de distinta manera. Pero no para que ustedes lo entiendan, sino porque yo no los explicar de otra manera. Vamos a dejar de regar las plantas que no ha puesto Dios en nuestra vida. Vamos a resetearnos y vamos a empezar el curso mucho mejor de lo que lo acabamos. Deja de regar las plantas. Enfócate en las cosas verdaderas, nobles, justas, puras, admirables, de buen nombre, excelentes, dignas de alabanza. Debemos enfocarnos en las cosas que nos acercan a Dios. Y los problemas, las dificultades, la adversidad, la oposición, ¿te acerca a Dios? No. Si diriges tu atención a las malas hierbas, verás cómo crecen. Queridos hermanos, las adicciones, y no hace mucho hablamos de la adicción a la pornografía, pero es que no solamente es esa es una adicción muy importante porque, bueno, ya hablamos en aquel momento, si quieres verlo, creo que está en internet. No, esa no la pusimos porque nos cierran la iglesia, no la pusimos. Bueno, otro día lo vamos a hablar. Las adicciones se superan matándolas de hambre. Dejando de hacerlo. Es que lo voy a hacer otra vez, es que me va a pasar, es que... Mátalas de hambre, reenfócate en las buenas cosas. Jesús hizo esto delante de Satanás, se reenfocó en lo bueno y sustituye las malas hierbas por buenas hierbas. Ponte la ropa limpia y quítate la ropa sucia. Enfócate en lo bueno. Enfócate, ¿se acuerdan de la predicación de la serie de la mayordomía? El subtítulo era: sé un buen mayordomo, administra lo bueno que Dios te ha dado. Y durante 5 o 6 semanas estuvimos viendo la cantidad de cosas buenas que Dios nos ha dado. Céntrate en ellas, haz que florezcan, que multipliquen. Y si no te acuerdas, búscalo porque está en la web. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, anda, mira, son inclusivos. Una última cosa, concentren su pensamiento otra vez. Filipenses 4:8. Memoricémoslo. Que sea, vamos, nuestro versículo lema. ¿Qué más tenemos que hacer? Resistir al diablo. Y esto es a modo de resumen, ¿vale? No voy a añadir mucho más. Resistir las tentaciones y las malas influencias, todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que nos distrae. ¿Cómo se hace? Pues con la oración, con la lectura de la palabra, viniendo a la iglesia, formando parte de un ministerio, sirviendo, siendo agradecido, compartiendo el evangelio, discipulando a las personas nuevas que van llegando. Vamos, que esto es regar las buenas plantas, las buenas semillas. Si te dedicas a vivir para el reino, Dios se va a ocupar del día a día, porque Él sabe cuántos pelos se quedaron hoy en el cepillo si te peinaste esta mañana. La clave del éxito en la vida está en someterse a Dios. Esto es profunda, completa y absolutamente contracultural. Y Él hará el resto. Tú no puedes hacer que las cosas pasen, pero sí puedes predisponerte, permitir que las cosas pasen. Cuando resistimos al diablo, no lo estamos haciendo por nuestra cuenta solos. Lo estamos haciendo con la fuerza del Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque cuando el diablo nos tienta, podemos decir: no, gracias. No, gracias. Y podemos volver a Dios en oración y pedirle que nos ayude a resistir la tentación y que nos dé fuerzas para hacer lo correcto. Es importante recordar que Satanás es un mentiroso. Y cuando Dios te dice algo, es una inspiración. Y cuando Satanás te dice algo, es una tentación. Y cuando yo digo algo, es una tontería. Eso dicen mis hijos. Es importante que recordemos esto, porque para resistir al diablo necesitamos ser consciente de los ataques del diablo, igual que te pido que seas hoy consciente y que nombres las malas hierbas en tu vida. Lo segundo es mantente firme en tu fe en Dios. Lo tercero es llena tu vida con la palabra de Dios. Lo cuarto es ora y pide a tus amigos, a tus familiares apoyo. Resistir al diablo no es fácil, sin duda, pero es posible. Y juntos
es mejor. Por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Eso es una promesa de Dios, pero con una promesa viene siempre una premisa. Y las premisas es lo que nos predisponen a que las cosas pasen. No sé, me estoy repitiendo, pero es que es un pensamiento tan bonito, tan revelador, tan transformador para tu vida, que quiero que salgas de aquí renovado completamente, que quiero que salgas con una nueva óptica, con la óptica de Dios. Y no porque sea yo un inspirado ni un iluminado, sino porque lo necesitamos, sino porque venimos aquí para esto, porque no hay otro lugar como la iglesia donde te pueden decir estas cosas sin que apedrees al que te lo dice. No pasa en ningún otro lugar. Y sobre todo porque esto es la palabra de Dios, no me estoy inventando nada. Ni siquiera el PowerPoint de esta vez es bonito ni original. Renuévate en el espíritu. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Debemos elegir cambiar y permitir que Dios nos transforme. Ya, esto está muy bien, pero ¿cómo lo hago? La parábola del sembrador que hemos leído en Mateo 13, 1 al 23, nos ofrece unas lecciones maravillosas que te voy a pedir que leas en casa y que medites esta semana, porque nos dice cómo. Y esta es la tarea para que puedas seguir meditando y reflexionando en este mensaje, en esta predicación. Esto está muy bien, pero ¿cómo lo hago? El SPC, sí, pero ¿cómo? Si quieres encontrar las herramientas para trabajar esto, tienes que ir a Mateo 13, porque en primer lugar, las herramientas son: mantén un corazón abierto y receptivo a la palabra de Dios. En Mateo 13, 4, 9. Profundiza tu fe y confía en Dios en tiempos difíciles. Los versículos 5, 6, 20, 21. Evita las distracciones y preocupaciones del mundo. Los versículos 7 y 22. Cultiva un corazón fértil y receptivo a la palabra de Dios. Mateo 13, 8 y 23. La perspectiva correcta de este mensaje y de la vida no es qué es lo que tengo que hacer, porque eso es el decálogo de la religión. Y si haces esto, te pareces a nosotros, y como te pareces a nosotros, te aceptamos porque eres como nosotros. Pero esto no es en la familia de la fe. Esto no es el Evangelio. En el Evangelio, te parezcas a nosotros o no te parezcas a nosotros, no hay un nosotros. Es todos en Cristo. Y las diferencias y la diversidad nos enriquece, porque además, si no valoras, si no reconoces, si no aprecias la diversidad de Dios, no te gusta Dios. Y no te va a gustar el cielo, porque hay personas completamente diferentes. Y aquí somos relativamente afines. Y me gustaría que fuéramos mucho más diversos. Mucho más diversos. Somos muy diversos en edad, somos muy diversos en trasfondo cultural, somos muy diversos en clase social. Pero ¿dónde está la diversidad étnica, la diversidad de piel, la diversidad? ¿Por qué no hay personas con discapacidad en nuestras iglesias? No, el Evangelio no es para ellos. Solo predicamos y solo nos acercamos a los que son parecidos a nosotros, con lo cual solo recogemos gente parecida a nosotros. Y además tenemos la manía de que el Evangelio es para un proceso de socialización de las personas, para que se parezcan, oren como yo, canten como yo, alaben como yo y hagan las cosas como yo, y el cielo no va a ser así. Va a ser muy diferente, con lo cual preparémonos. Quítense de la vida pasada la ropa sucia y gastada de su antigua manera de vivir. Que cada uno de ustedes se renueve, y esto es lo que hemos venido, a renovarnos en el espíritu de su mente. La batalla estaba en tu mente. Y se ponga la nueva ropa que Dios les da, o la semilla que te he dado yo esta mañana, que ha sido creada en la verdadera justicia y santidad. Y para ir finalizando, no podíamos dejarlo aquí. Permítanme unos minutos más, por favor, porque tenemos que arrancarlas. ¿Cuáles son las malas hierbas? ¿Lo estás poniendo en la app? ¿Lo estás poniendo en tu corazón, en el cuaderno? ¿Qué son? Las distracciones, el pecado recurrente que siempre vuelve, la falta de cambio, porque a veces nos da miedo cambiar. Nos metemos en legalismos, en tradiciones, en nuestra zona confortable. ¿Qué es? La ira, el resentimiento, la falta de perdón, el perfeccionismo, que lo único que delata es la inseguridad que hay en nosotros. El resentimiento, el chisme. ¿A qué le estás dedicando
tu atención, tu dinero, tu esfuerzo, tus neuronas, porque ten en cuenta que hay un yo, el viejo yo, el yo número 1, que está regando las malas hierbas, y hay un yo que es el 2 y que está regando las buenas. El 1 no tiene ningún futuro. Es muy sencillo, no tenemos que complicarnos la vida. A lo mejor te va a ser difícil identificar las malas hierbas, pero tomar medidas para eliminarlas, aquí tienes una estructura muy básica. Cultiva todas estas disciplinas espirituales. Sustituye lo malo por lo bueno. Y ya sí que sí lo último, lo que se llama prevención. No solamente vamos a actuar cuando el mal ha sucedido, sino qué podemos hacer para que no haya tantas malas hierbas en nuestro territorio. Pues tenemos que prevenir. Si las arrancas antes de que florezcan, vas a evitarte que tengan un sistema radicular grande, muchas raíces, y vas a evitar que las semillas que generan esas plantas se multipliquen, proliferen y colonicen absolutamente todo. Pues eso es importante. Pero es que además, no olvides centrarte en cuidar las buenas plantas. Como esta predicación o cualquier otra predicación, el compañerismo con tus hermanos, como esta buena decisión que has tomado hoy de venir a la iglesia para que florezcan y multipliquen. Cuidar la buena tierra es una metáfora que la Biblia utiliza para referirse a la responsabilidad que tenemos en mantener nutrida nuestra relación con Dios. En este contexto espiritual, la buena tierra representa un corazón fértil, un corazón receptivo, que está dispuesto, como lo es el tuyo en esta mañana, a recibir la palabra de Dios. Cuidar la tierra implica estar atentos y ser conscientes de las cosas que pueden estar obstaculizando el crecimiento espiritual y ponerle remedio. Significa priorizar tu relación con Dios por encima de todo, dedicándole tiempo, esfuerzo, a través de la oración, a través de la Biblia, a través de la comunión con otras, a través del servicio, a través de la gratitud. Recuerda, estudia, por favor, la palabra del sembrador, porque en la parábola del sembrador te vas a encontrar terrenos como el duro, te vas a encontrar terrenos como el pedregoso, te vas a encontrar terrenos como el espinoso, pero te vas a encontrar un terreno fértil. Concéntrate en el terreno fértil. Analiza los terrenos anteriores que son negativos, pero no te quedes a vivir allí, ni te lamentes porque haya en tu corazón eso. Permite que la semilla crezca, permite que la semilla produzca fruto y que ese fruto va a ser comido por otras personas, porque normalmente el producto del árbol, la manzana, es para el que cuida la manzana, el manzano, no para el árbol. No esperes alimentarte, es para otros. Es ese derroche de generosidad que hizo Jesús al morir en la cruz, es ese derroche de vida que tenemos que hacer nosotros de producir buen fruto para los demás. Y si lo hago, pues buen siervo he sido. Pero algunas semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más de lo que sembró. ¿No te parece que esto es productividad? ¿No te parece que invertir tu vida en esto realmente es tener una vida de éxito? Cuida, querido hermano, querida hermana, las malas, las buenas plantas. No nos equivoquemos, las buenas plantas. Si quieres que tu vida sea productiva, si quieres que tu vida sea fructífera, cuida tu huerto, cuida tu corazón, cultiva todo lo bueno que Dios te ha dado, arranca todo lo malo, todo lo que viene de tu propia naturaleza y todo lo que viene de la cultura. Siempre siembra nuevas semillas, sustituyendo la mala hierba y el espacio que ha creado por una planta nueva que va a ocupar su lugar. En Eclesiastés 11:6 dice: siembra tu semilla por la mañana, cada mañana. Enfoca tu vida en esto. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de otra, o quizá de ambas. Siembra y cuida tu semilla a lo largo de toda tu vida. Ahora, cuando el ritmo de vida se ralentiza por el calor, por las vacaciones,
aunque algunos, como nos quedamos solos en el trabajo, trabajamos más. Pero, ¿por qué no preparas tu corazón para iniciar el nuevo curso evaluando el anterior? ¿Por qué no haces un autoexamen de tu vida? Continuando con lo que hemos hecho aquí. Esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén. Esto dice el Señor a cada uno de los que estamos aquí hoy. Pasen el arado, y esta es la herramienta definitiva, hermanos. Pasar el arado duele. Pasar el arado cuesta. Pasar el arado no es divertido porque rompe, porque hace daño. Pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre espinos. Jeremías 4:3 lo dice con una claridad meridiana. Ahora es cuando tenemos que hacer evaluación, prepararnos para el nuevo curso, arar, deservar. ¿Qué es lo primero que van a hacer en el campo? En otoño. Van a pasar el arado para quitar, como dice mi suegra, los pajitos de la siembra de la cebada y del trigo y todas las malas hierbas que están proliferando. ¿Qué va a hacer Jerry con esto? Va a arar el campo y va a arrancar todas las malas hierbas. Tengo que sacar las malas hierbas y para eso voy a tener que utilizar estas herramientas que duelen, que hacen daño. Necesitamos regresar a Cristo hoy, volver a entregar nuestra vida a Él. Y voy a preguntarte de nuevo, ¿qué malas hierbas tienes que arrancar hoy? ¿Qué buenas hierbas vas a plantar a partir de hoy, cada mañana, y vas a regar cada tarde? Cuida las malas hierbas, cuídalas, por favor. Vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, que nos permite crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Te pedimos que nos ayudes a identificar y arrancar, que nos ayudes a prevenir el crecimiento de tantas malas hierbas en nuestra vida, para que podamos experimentar la plenitud de vida en Cristo. Ayúdanos a resistir las tentaciones y las malas influencias, a renovarnos en el espíritu y a rodearnos de una comunidad de creyentes que nos apoye y edifique. Te pedimos que nos guíes y que nos des la fuerza para cultivar una vida cristiana fructífera y para compartir tu amor y gracia con aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Y como les prometí, aquí tienen el QR desde el que ustedes pueden descargarse el catálogo de malas hierbas 2022-2023. Que el Señor les bendiga y gracias por su amable atención.